Hola chicos, qué alegría volver a compartir con ustedes este espacio. En el día de hoy pues vamos a abordar un tema muy interesante, el descubrimiento de América, y sobre él dos problemas que se tejen, el etnocentrismo y la multiculturalidad. Temas que nos permiten establecer una relación entre la historia y la cultura, es decir, entre un acontecimiento histórico con lo que vivimos en la realidad. En el mundo de hoy se hace necesario tener enfoques de una ciudadanía desde la multiculturalidad, desde el reconocimiento del otro. Pero bueno, esto es solo a nivel de introducción. Para poder hacer este análisis, entonces vamos a hacer lo siguiente. En primera instancia, vamos a ver un video que nos explica históricamente que fue el descubrimiento de América, y después ese descubrimiento lo vamos a analizar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista etnocéntrico y el punto de vista multicultural, y finalizamos con una conclusión sobre este aspecto. Así que sin más preámbulos, los invito a que iniciemos con este video introductorio. Te haré una pregunta. ¿Estás muy seguro que Colón descubrió América? Mira lo que pasó el 12 de octubre de 1492. Los españoles llegaron a América el 12 de octubre de 1492. Venían buscando una ruta para llegar a Asia y de esa forma poder comerciar con las Indias. Tuvieron que navegar hacia el oeste porque las rutas tradicionales por tierra o mar las controlaban otras naciones que competían con ellos. ¿Y cómo descubrieron que la Tierra era redonda? La comprobación de que la Tierra es redonda fue con un viaje que empezó en 1519 y terminó en 1521, en la expedición de Magallanes Elcano, que logró completar una vuelta al mundo. Pero en realidad muchos pensadores ya conocían la forma redondeada de la Tierra. ¿Qué pensadores? Algunos sabios griegos, como Eratóstenes, ya lo habían deducido matemáticamente, pero no pudieron demostrarlo porque nunca realizaron viajes más allá del Mediterráneo. Algunos navegantes como Colón retomaron estas ideas y emprendieron nuevos viajes, lanzándose por primera vez a buscar el oriente, es decir, Asia, navegando hacia el occidente a través del océano Atlántico. Así fue que se topó con nuestro continente, que era desconocido para ellos. Pero entonces, ¿Colón descubrió América por error? Digamos que no sabía que existía este continente, pero aclaremos que Colón descubrió América, pero desde la perspectiva de los europeos. Cuando Colón llegó, este continente ya estaba poblado desde hacía casi 20.000 años por diferentes grupos. Aquí vivían más de 40 millones de personas que poseían sus creencias, su arte y su cultura. ¿Qué pasó cuando llegaron los europeos a América? Fue una gran sorpresa para los nativos. Estaban asombrados por sus barbas, su piel clara, sus extrañas armaduras de metal, sus brillosas y grandes espadas de hierro. ¿Vinieron con muchas armas los españoles? Sí, los nativos tenían cuchillos, lanzas, arcos, flechas y boleadoras. Los europeos traían armas que asustaban mucho a los indígenas. Tenían espadas, cañones y caballos. De esta manera podían atacar a distancia en los enfrentamientos. ¿Y qué querían los europeos? Querían llegar a Oriente para obtener las especias de las Indias, que eran muy importantes, ya que se usaban para conservar alimentos. Pero se encontraron con América y con productos desconocidos como la patata, el tomate, el cacao, el maíz y además oro, plata, piedras preciosas y muchas tierras. Todo eso lo tomaron. ¿Y cómo lo hicieron? El encuentro al principio fue pacífico, pero rápidamente se transformó en una violenta conquista. Los que llegaban venían por riquezas y por eso hubo enfrentamientos. Los europeos tomaban las tierras de los nativos, las incorporaban al reino y fundaban ciudades. En las embarcaciones venían los capitanes, que eran los que tenían la autorización del rey para conquistar tierras. Venían los pilotos y marinos, que eran los que realmente sabían de navegación. También venían artesanos,
que sabían armar y reparar barcos y armas. Siempre venía algún médico, un cura y sobre todo venían soldados. ¿Pero los nativos no eran más que ellos? Sí, los nativos eran millones. Pero a pesar de eso, los europeos los dominaron. Luciana tiene razón. Debemos respetar sus derechos. Los chicos nos piden que los saludemos. Así que hoy le enviamos un gran saludo a Erika Paola Cisneros y Belenalf M. Gracias por seguirnos. Y si tú todavía no lo haces, nos encantaría que te suscribas y nos des un like. ¡Hey! Y no olvides responder la pregunta, ¿eh? ¡Nos vemos! Bueno, gracias a Aula 365 por este video explicativo y que nos sitúa en ese contexto en el que quiero basar pues la conceptualización del día de hoy. Y es que usualmente solemos ver que los europeos contaban con una mayor desarrollo cultural al de los pueblos prehispánicos, ¿no? Es decir, se miraba con desdén a los pueblos aborígenes en Latinoamérica, ¿no? Y ese es como de donde parte todos los procesos de discriminación, de exclusión que se consolidan hasta el día de hoy. Hace unos días hubo una minga, ¿cierto? Y como hubo personas que compartían, que respaldaban esta manifestación de tipo social por parte de las comunidades indígenas, habían otras también que hablaban muy al modelo de pensamiento europeo, ¿cierto? Con desdén, con peyorativamente y discriminando. Así pues que los invito entonces a que profundicemos un poco más en el análisis del descubrimiento de América desde el etnocentrismo y la multiculturalidad. Así que veamos esta presentación. Bueno, muy bien. Hay dos elementos acá, etnocentrismo y multiculturalidad, que para poder comprenderlos, como ya hemos trabajado en los encuentros sincrónicos, partimos del concepto de cultura. ¿Qué es cultura, no? Chicos, recordarán, ¿no? Y una de las conclusiones a las que llegamos en esos encuentros es que la cultura es la significación que un pueblo determinado construye sobre la realidad que experimenta. Es decir, desde esta óptica, los españoles tenían cultura, pero las culturas aborígenes, como en este caso los mayas, también tenían toda una construcción cultural. Tenían una significación del mundo, de lo que significaba la vida, de lo que significaba la muerte, a qué Dios creer, cómo vestirse, inclusive el hecho de comer. Un alimento que los españoles no conocían, a su vez, y que también va a ser el alimento que va a permitir todo el desarrollo cultural en Latinoamérica, va a ser el maíz. Entonces, eso también da una significación muy diferente. Somos hijos del maíz, si lo queremos ver así. Entonces, chicos, la primera reflexión que quiero plantear es que nos quitemos esa idea que hay unas culturas mejores que otras. No, hay significaciones diferentes del mundo, pero esas significaciones deben tener un punto de referencia, y ese punto de referencia siempre debe ser moral, ¿no? Es decir, que la significación del mundo lo dignifique y no lo perjudique, ¿cierto? Algo difícil de establecer en sociedades egoístas, en sociedades donde no se piensa en el otro, pero que es necesario rescatar. Bueno, muy bien. Ya habiendo planteado ese concepto de cultura, o mejor dicho, recortarlo, vamos entonces a hablar de qué es etnocentrismo. Etnocentrismo es cuando situamos la cultura propia como cultura superior al ideal o ideal frente a la de otros pueblos. Tal el caso de los españoles, ¿no? Pese a que eran el menor número, pero su concepción de mundo era la concepción de conquistador, mientras la concepción de muchos pueblos aborígenes era la concepción
de vivir en armonía, paz y tranquilidad con otras culturas, ¿cierto? Algunos. Pero esto no quiere decir que dentro de los pueblos aborígenes no existieran culturas guerreras, ¿no? Pero bueno, se trataba de establecer ese equilibrio. Ese etnocentrismo se nota inclusive como escribieron algunos cronistas sobre las diferencias religiosas, tal como pues lo tomo acá en esta gráfica, ¿cierto? Entonces, utilizamos la idea de Dios y creemos que es la única, o de Jesús en este caso, la única que existe en este mundo. Y bajo esa idea se hablaba sobre los pueblos aborígenes como pueblos incultos, incivilizados. Y esa es la distinción que hace el etnocentrismo entre civilizados y los incivilizados. Estigmatiza, discrimina, ¿sí? Entonces, en conclusión, cuando una cultura se sitúa en superioridad frente a otras y esa superioridad hace que se crea con el derecho a poder conquistar, dominar, ¿cierto? Transformar las creencias de forma violenta sobre otros, estamos hablando de etnocentrismo. Un concepto muy aplicado a la vida cotidiana es el de egocentrismo, y es lo mismo. Ego quiere decir lo que, como yo me concibo, ¿cierto? Entonces, cuando mi ego es superior a lo que soy, tiendo a discriminar a otros, ¿cierto? Entonces, lo que soy me ayuda para discriminar, para burlarme, para ridiculizar a otros. Eso a manera individual, pero cuando lo llevamos a un nivel ya cultural o social, ya hablamos de etnocentrismo. Entonces, el mismo comportamiento de discriminar de forma individual, que se llama egocentrismo, aplicado a aspectos de la vida ya social, ¿cierto? Se llama etnocentrismo. Bueno, en este sentido, es importante comprender que el mundo, nuestro mundo, es un mundo de multiculturalidad, de diferentes y variadas significaciones, modos de ver la vida, modos de comprender este mundo, modos de estar en este mundo, ¿cierto? Inclusive en el caso colombiano contamos con 5 regiones, pero cada región tiene sus significaciones, ¿no? Su manera de nombrar las cosas, de vestirse particular, el acento que le colocan, bueno, el modo de ver la vida, el modo de ver las responsabilidades, bueno, todas esas cosas cambian, son diversas. Entonces, por eso necesitamos pasar de la visión de ver el mundo en términos etnocentristas a ver el mundo en términos multiculturales. Esto quiere decir posibilitar no solo la comprensión de que somos diversos, sino reconocer que existen múltiples significaciones, inclusive dentro de una misma sociedad. ¿A qué contribuye este análisis? Que viene desde el descubrimiento de América. Mire, este análisis contribuye a crear la necesidad de una democracia que no consista simplemente en que yo ejerzo un voto y ya me olvido de lo que sucede en el país, sino reconocer la existencia de diferentes significaciones de la realidad, es decir, reconocer la multiculturalidad y que esa multiculturalidad se constituye en un reto, porque en medio de la diferencia no quiere decir de que cada quien haga lo que se le antoje, ¿no? Sino quiere que más bien, si recordamos, lo que se busca es dignificar la vida humana, ¿cierto? Mejorar la vida humana. Entonces, en ese orden de ideas, en medio de toda esa diferencia, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de pautas de convivencia que garantice que seamos diversos y que tengamos respeto, ¿cierto? Es decir, que garantice dignidad para todos. ¿Listo? Bueno.
Pues chicos, eso era lo que les quería compartir en el día de hoy. Espero que haya sido muy significativo esto, que hayan podido comprender mucho más, y pues ya en nuestro encuentro sincrónico vamos a tener la oportunidad de poder retroalimentar este ejercicio de conceptualización. Sin nada más que decir, me despido y deseándoles que estén muy pero muy bien. Nos vemos hasta la próxima.